¿Qué nos hace especiales? ¿Es esto realmente relevante? Todos deseamos sentirnos únicos y ser apreciados por los que nos rodean. Así que, ¿qué seríamos capaces de hacer con tal de obtener esto? Este es el conflicto central de la animación del 2016, Mob Psycho 100. Este show es una adaptación del webcómic con el mismo nombre, creado por nada menos que One, el mismo creador detrás del éxito del año pasado, One Punch Man. A diferencia del cómic de One Punch, que fue readaptado por Yusuke Murata, el dibujante de iShield 21, el dibujo de Mob Psycho es bastante simple. Así que aquí el área de producción decidió disparatar su creatividad. La historia del show es acerca de un joven preparatoriano, Kageyama Shigeo, o Mobu para los cuates, quien tiene poderes psíquicos. Esta premisa suena bastante genérica y poco original, pero si alguien es capaz de darle un giro interesante a este tipo de historia, es One. Las habilidades de Mob son impresionantes, como se ve en los primeros 5 minutos de la serie, pero el conflicto proviene de su falta de popularidad y su personalidad, siendo un tipo bastante inexpresivo. Una vez más, esto suena como Saitama, pero esperen, porque hasta ahí llegan las similitudes, así que hagamos eso a un lado. Mob trabaja como un exorcista de medio tiempo con su maestro Reigen Arata, quien le enseña a manejar sus poderes. O eso hace parecer, porque en realidad es un estafador intentando sacarle dinero a sus clientes, con falsas acusaciones de fantasmas y maldiciones. También le engaña a su estudiante, haciéndose pasar como el psíquico más fuerte del mundo, cuando realmente es incompetente. Ambos llevan una vida bastante tranquila, y cuando existen problemas, los poderes de Mob salen al rescate. Entonces, ¿cuál es el conflicto? Viene en dos formas. Primero, a pesar de que Shigeo parece carente de emociones, sigue siendo un adolescente, con inseguridades y ansiedad. Así que, cuando se da cuenta que no disfruta su vida al máximo, decide volverse popular y ser un poco más social. Y como cualquier introvertido sabe, eso es más difícil de lo que suena. Y segundo, con una trama tradicional de anime de peleas, introducida en la segunda mitad, con batallas intensas y hazañas impresionantes. Conforme avanza la serie, más personajes con crisis de identidad y conflictos internos son introducidos, al igual que Mob, volviéndose un show más enérgico. No que careciera de estas características desde el inicio, pero se vuelven el principal punto de ahí en adelante. Hablemos de las características de los personajes. Mob es invencible, fin de la discusión, pero sus habilidades vienen con una constante variación en intensidad, ya que constantemente se limita a sí mismo, debido a malas experiencias en su pasado y las recomendaciones de Reigen. Aparte de sus habilidades, es poco carismático, debilucho, inseguro y carece de sentido común. Todo esto proviene de la constante supresión de sus emociones, puesto que sus poderes provienen de estas. Esperen, eso suena familiar. Sus metas son bastante identificables, debido a su simpleza, volverse popular, y muchas personas han vivido lo difícil que es obtener alguna forma de reconocimiento social. Posee poderes psíquicos, entonces, ¿por qué no usarlos? Esta es la principal lección del show, porque Mob cree esto no lo hace especial por 3 principales razones. Primero, esto significaría que es inútil sin ellos. Segundo, considera sus poderes como un talento más, como cantar bien o correr rápido. Y por último, el esforzarse por algo es lo que te hace realmente especial. Esta es la principal fuerza que guía la serie, y la mayoría de los personajes a los que se enfrenta tienen discrepancias en alguno de estos puntos. Un ejemplo es Hanazawa Teruki, un esper que cree que es el protagonista del mundo, debido a la confianza que tiene en sus propias habilidades. Pero Shigeo intenta enseñarle la importancia de no lastimar a otros, y a no usar en exceso sus poderes. Otro ejemplo más es el hermano menor de Mob, Ritsu, con quien comparte un complejo de inferioridad, debido a que ambos poseen algo que el otro no. Ritsu es inteligente, atlético y atractivo, pero carece de poderes psíquicos, así que se siente frustrado, mientras que el hermano mayor es al revés. Conforme avanza el show, desarrollan un mejor entendimiento el uno del otro. Reigen podría ser el otro personaje relevante, pero su rol e importancia en la vida de Mob es explorado más adelante en la serie, y preferiría no arruinar la sorpresa en esta reseña. El resto del reparto es usado como comedia, pero cada uno posee una personalidad única e interactúan de forma específica con el personaje principal. La historia está impresionantemente ejecutada, pero el aspecto visual excedió mis expectativas.
Como dije anteriormente, el arte original del cómic es bastante simplista, e incluso difícil de mirar, así que el staff detrás de esta adaptación solo podía mejorarlo. Pero ¿qué tipo de estilo usar? ¿Más detallado? ¿Más colorido? Tomaron un acercamiento poco tradicional, intentaron usar cada estilo posible y unificarlos en una narrativa más rápida y fluida. En primera, los diseños de los personajes se mantuvieron simplistas, porque esto hace la animación más versátil, desde el movimiento hasta los cambios de estilo. Por ejemplo, el show constantemente hace uso de los ángulos y el movimiento para representar situaciones. Existen varias tomas con la cámara moviéndose alrededor de los personajes, algo realmente difícil en la animación, y entre más sencillo el diseño, más fácil de realizar. Muchos estudios han intentado realizar este movimiento con fondos en 3D y diseños detallados, viéndose un poco rígido. Esta animación es bastante fluida, empleando distintas perspectivas de cámara, con tomas de ojo de pescado o empleando un punto de vista dinámico de un personaje. Cuando digo que usan diferentes estilos, me refiero a muchos estilos. Usan diferentes texturas, como la que representa los poderes psíquicos o las empleadas en las emociones de Mob. El arte va de simple a sobrecargado, particularmente visible con Reigen. Existen paneles de imágenes que van desde coloridas a bosquejos, como una manera de representar las emociones y reacciones de los personajes. La animación también juega con la audiencia, dejándote sentir cómodo con una toma para después cambiar el resultado. El color es otro ejemplo, y las clásicas tomas de plano contra plano son realizadas con un arte particular que representa las reacciones de los personajes. Por mucho, el estilo de arte más interesante es el uso de la pintura en vidrio de Satomiyo. Estas escenas fueron animadas con solo tinta y cristal. Las transiciones en este arte son realmente naturales y reflejan lo meticulosa que fue la producción del show. Este tipo de animación nos brinda una sensación inquietante, como en stop motion. Esto no significa que se sientan fuera del lugar, porque los diseños simplistas se mezclan perfectamente con los diferentes estilos. El elemento visual narrativo más importante sería el porcentaje de explosión de Mob. Cuando algo activa las inseguridades de Mob o causa algún tipo de estrés en su persona, la toma es enmarcada, mostrando la presión que él está sintiendo. A través de los episodios alcanza el 100% un par de ocasiones. Cada vez una emoción distinta sale a relucir, desde ira hasta tristeza, e incluso unas aún más complicadas. La mayoría de la música lleva un sentimiento de suspenso, pero no existieron muchas situaciones en las que la música fuera el centro de atención. El opening y el ending hicieron un trabajo increíble, pero el resto de la música no fue particularmente impresionante. El uso de efectos de sonido es otra historia, y se usa constantemente para representar reacciones. En la actuación, la pasividad de Mob hace un buen trabajo, pero no se siente espectacular. Los dos personajes con una interesante variedad de actuación fueron Reigen y Oyuelo, debido a que ambos van de serios, a traviesos e incluso agresivos. La forma en que esta obra impulsa la implementación de diferentes tipos de animación es magistral, y tal vez veamos nuevas técnicas, como la pintura en vidrio de Sato Sensei en futuras producciones. El ending del show es una declaración de esto. Las adaptaciones provienen de diferentes sitios, y gracias a la popularidad de One, los webcomics tal vez reciban más atención, al igual que las novelas ligeras. Studio Bones está reafirmando su importancia al entregarnos shows cada vez más y más impresionantes este año, mejorando la calidad detrás del género shonen de batalla. En general, este show proviene de diferentes puntos de vista, así que diré que su relevancia en la industria de la animación será más importante de lo que parece. Para mí, este fue el mejor show del verano del 2016, porque cada aspecto se encuentra perfectamente conectado. Así que mi conclusión es que la historia comparte varios aspectos con ese otro show, pero lo hace de una manera completamente diferente. La forma en que la mayoría de los conflictos se resuelta es única, y casi nada se siente innecesario. La historia necesita continuar desarrollándose, pero aquí obtuvimos buenos personajes y arcos narrativos casi completos. El único aspecto que podría afectar a este show es el humor, el cual me pareció bastante divertido. No siempre fue impresionante, pero nunca fue molesto, y se mantuvo interesante. La estética visual está perfectamente conectada, el contador de porcentaje como un constante recordatorio
la cinematografía y los diferentes estilos mantienen a la audiencia constantemente entretenida. Desafortunadamente no puedo decir lo mismo de la música y la actuación, que no fueron para nada malos, pero tampoco impresionantes. Todos los elementos en el show suenan un poco experimental, pero se mezclaron naturalmente. Esto abre la puerta a nuevas técnicas, otras que el sobreusado CGI. La inclusión de más shows con un origen tan noble, como lo son los webcomics, nos brindará una mayor diversidad de shows. Con todo esto, la puntuación final es un 9 de 10. Esta fue mi animación favorita de la temporada pasada, y nunca pensé que algo tan interesante vendría de este tipo de adaptación. Esta serie se sintió como una historia única y terminé disfrutándola más que su predecesor. Como deben saber, festejo la animación en toda su diversidad de formas, y es por ello que este tipo de shows realmente me impresionan. Esperemos que más productores tomen este tipo de riesgos para que el medio continúe evolucionando. Les ha hablado el ajolote de la animación, apasionado entusiasta de este medio. Les deseo lo mejor y recuerden, esta es una maravillosa época para estar vivo. でも倒れてるよ。はあ